Hola, Hola, familia, ¿cómo están? bendiciones. Sí, Dios me los bendiga. Bueno, les tenemos un tema hermosísimo el día de hoy y adivina cómo se llama. El camino. El camino. El camino. Ok, cierto que hay muchos caminos, Kelly, Bastantes. Cierto. Sí. pero Sí. hubo alguien que dijo que era él Camino, la verdad y la vida. y es donde lo encontramos en Juan 14, 5, 6. 5, 6. Y vamos a leer un poquito más. Y ese va a ser nuestro versículo, el cual vamos a tener hoy como referencia, hablando sobre el camino, ¿verdad? Pero, ¿qué significa el camino? Yo estaba mirando, estaba buscando qué significa camino, el significado de la palabra camino, y miren lo que yo encontré. Dice que camino es una acción de caminar o de ir de un lugar a otro. También dice que camino significa lugar por donde se transita. Me gusta esa. El lugar por donde se Por donde se transita. Eso es lo que significa la palabra camino. Entonces, cuando hablamos de camino, ¿a ti qué se te viene a la mente, Kelly? Mira que cuando me dijiste la palabra camino, automáticamente se me vino la cruz. A la mente vi la cruz ahí acostada como llevándome al Padre. Llamándote al Padre, ¿verdad? Y qué lindo que Jesús toma ese símbolo que antes era de maldición, que era un símbolo de vergüenza, y Él lo torna para mostrarnos amor. Y es un símbolo que realmente cuando lo vemos nos refleja lo que Él hizo por amor a nosotros. Entonces, qué lindo que tú pudieras ver el camino, lo pudieras ver a Él. Hablando de caminos, que hay caminos que no nos llevan a nada, hay caminos que definitivamente nos llevan a llenar vacíos que terminamos igual. Sí. Pero si pusiéramos nuestra mirada así como tú la visualizaste, en ver a Jesús, si ponemos nuestra mirada en el que te lleva a ese camino de qué? De salvación, de restauración, de vida, como lo dice la palabra, de libertad, un camino que te restaura, un camino que te lleva a las bendiciones. Y cuando ponemos nuestra mirada en el autor de el camino, que es Jesús, pues vamos a poder ver todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y este libro nos ayuda a autoconocernos, nos da promesa, nos da las palabras que necesitamos para poderlas decir en el momento oportuno, sea lo que sea la situación que estés pasando, en las promesas que hay. Entonces, este maravilloso libro que es la palabra de Dios, que es la Biblia, nos da mucho para nosotros andar precisamente en ese camino, en el camino que es la vida eterna. Entonces estaba mirando, hablando del versículo que vamos a hablar el día de hoy, que es Juan 14, del 5 al 6. Pero vamos a irnos al primero mejor, Kelly, porque algo que encontré que es muy interesante es que Jesús comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios. 14.1, ¿no? Capítulo. Sí, 14.1, porque habíamos dicho 14.5, 6, pero voy a irme más adelante porque es que a veces nosotros vemos el texto, no leemos todo el contexto y Dios nos puede seguir hablando mucho más. Pero basado en que vamos a tomar este tema, hablando de que el camino, que Jesús es el camino, la verdad es la vida, y es el puente, porque dice: nadie va al Padre sino por mí. Estaba leyendo más adelantito, vemos que en el capítulo 14, el versículo 1, dice que no se turbe vuestro corazón. O sea, no se turbe, no te frustre, no te entristezca. No. O sea, la paz, habla sobre estar en paz. Exacto, vuestro corazón. ¿Y qué dijo después? Creed en quién, en Dios. Sí, sí. Creed también en mí. Jesús aquí está hablando diciendo: cree en Dios, pero cree en mí también. Y hay algo que vamos a hablar muy adelante con respecto a este punto. Si seguimos leyendo un poquito más abajo, Jesús dijo que Él iba a preparar morada para vosotros. Dijo: yo voy al Padre a preparar morada para vosotros. Entonces, aquí cuando Él dice voy a preparar morada, dice: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Algo muy interesante que me gustó que Tomás dijo, y creo que nos lo hemos dicho. Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas. Mira, Tomás, ¿cómo vamos a saber el camino? Que es el tema que estamos tocando. Muy interesante. Esa pregunta que hizo Tomás nos la hemos hecho nosotros en algún momento de nuestra vida, o quizás estamos en esa duda. ¿A dónde vamos? ¿Verdad? O sea, ¿a dónde vamos? ¿O cuál es ese camino, esa vida eterna que nos espera, ese lugar de salvación? Si se supone que Jesús es el camino, que es el que Él dijo: yo soy el camino. Y aquí precisamente Jesús dijo, ¿qué dijo?
Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Y ahí Jesús cuando le dice a Tomás, yo soy el camino. Él le dijo, muéstranos el camino. Dijo, yo soy el camino. Yo soy esa verdad. Yo soy la vida. Hablando de la vida eterna, la salvación. El lugar que nos espera si creemos en Jesús, si creemos en el Padre. El lugar que nos espera de salvación, de poder ir allá, a ese lugar donde fue preparado morada para nosotros. Eso es lo lindo, ¿no? Que antes de que Tomás le hiciera la pregunta, Jesús le dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iba a prepararlas. Sí, y que iba a prepararlas. Exacto. Entonces por eso Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aquí no está hablando de salvación. Y la salvación es algo muy importantísimo de entender, comprender, porque aquí vamos a comprender todo lo que Jesús hizo en esta tierra por nosotros. ¿Quién es Él? Y a veces creo que no estamos conociendo el autor de la vida, a Jesús. Algo también que dijo Jesús aquí dice, si me conocéis, también a mí, Padre, conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué dijo Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y aquí Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes. Son los discípulos de Jesús. Bueno, y nosotros somos discípulos de Jesús también, y sé que tú también. Y quizás también te has podido hacer esa pregunta, Todo porque nos ha pasado. en algún momento yo me la hice, Señor, muéstranos al Padre. Dime si te pasó como a mí. Yo en un momento yo dudé del Padre. Claro, todo nos ha pasado porque no lo vemos. Exacto, y como no lo vemos y en Jesús tenemos evidencia que Él estuvo aquí en la tierra, yo en algún momento en mi vida yo llegué a dudar del Padre. Y cuando yo leí esto, en algún momento de mi vida, yo dije, Flo, Damari, Dios dijo, Jesús dijo que el que me conoce a mí, conoce al Padre. Tremendo. Y tenemos que conocer al Padre. Creo que no conocemos al Creador, al magnífico, el grandioso, el Dios el Dios invisible que se hizo visible en Jesucristo y que murió en esta tierra por amor a nosotros. Ese es un punto también para que puedas indagar en tu diario vivir, en tu crecimiento espiritual. ¿Quién es Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Papá Dios? ¿O solamente conoces a Dios Hijo? Pero, y sin hablar de la presencia de Padre por medio de su Espíritu Santo, que esa es otra historia para hablar, otra enseñanza para hablar, que es maravilloso hablar de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. La paz que trae, ¿no? En ese momento cuando podemos experimentar la presencia, la paz, el gozo. Hermoso. Mira, nosotros hemos experimentado tanto de quién es Dios, Espíritu Santo, que de verdad vamos a hablar de este tema en otro momento. Pero queríamos dejarte con Juan 14 para que lo leas determinadamente, que lo leas meditando, que lo leas analizando y pidiéndole a Dios discernimiento para poder comprender qué te quiere decir Dios. Y aquí Dios nos empieza a hablar para terminar. En primero, que no se turbe vuestro corazón. Paz. ¿Por qué? Porque Él te dice, cree en Dios, pero también cree en Jesús. Nos habla, y tenemos estos seres humanos aquí que fueron sus discípulos, como tú y como yo, nos habla diciendo, primeramente, Tomás, muéstranos el camino. Pídele a Dios que te muestre el camino. Él, porque Él es suficiente. Y también te dice aquí por medio de Felipe, conoce al Padre. ¿Ok? Cuando tú conoces al Padre, cuando tú sepas realmente quién es el Padre, tú vas a entender mucho de tu propósito, quién tú eres. Y lo más importante, a dónde vas en el camino que te lleva a salvación y a vida eterna. Y que no solamente para ti, Kelly, sino para quién también. Para mi familia, para nuestra familia, para toda tu generación. Para toda mi generación. Porque dijo que no solamente serás salvo, dice que serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu casa. Amén, hay una gran promesa. Sí. Pregunta, ¿has leído las cartas que están aquí para ti? ¿Cartas de amor? Hay mucho para ti. Y hay muchas promesas para decir en el momento oportuno. Amén. Amén. ¿Qué tema tan maravilloso el del camino, ¿cierto? No, y el título estuvo
lindo. No, y tú estabas diciendo, estábamos hablando con respecto al tema, tú estabas diciendo de que en los vacíos que tenemos a veces en ese caminar de nuestra vida. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, que muchas veces nosotros cuando no tenemos el camino, ¿verdad? Que es Jesús en nuestro corazón, hemos intentado por irnos diferentes caminos, Ajá. ¿verdad? Y hay unos caminos que nos han llevado a la destrucción, otros caminos que nos han llevado a la decepción, Ajá. otros caminos que creíamos que era el camino correcto y resulta que sí que seguimos más vacíos Ah. que cuando iniciamos en la trayectoria de ese camino. Pero sea cual sea el camino que tú estés transitando, por eso te decía que me gustaba mucho. Me encanta la definición, que me gustaba ¿cierto? esa definición. Ujú. Quiero decirte que tarde o que temprano tú te vas a dar cuenta que el único camino que puede llenar tu vida y tu corazón plenamente es Jesucristo. Jesús. Porque en Él, como dice la palabra, y puede sonar muy cliché, pero Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque tú vas a experimentar lo que es el amor de Dios en espíritu, alma y cuerpo. Y te vas a dar cuenta que no hay nada materialmente, nada, ningún dinero del mundo, ni hombre ni mujer, ni siquiera el amor de tus hijos puede llenar y darte la satisfacción a tu vida como Dios lo hace. Porque Él nos creó, somos su creación y necesitamos volver a nuestro Creador. Amén. Sí. O sea Entonces, qué hermoso, Jesús, camino, verdad y vida, y vida eterna. Nadie va a llegar Vida a eterna, Papá Dios totalmente. si no es Sí, por es ese Jesús. puente que es Jesús. Entonces Jesús es el puente para conocer quién es Dios, Amén. todo lo que Dios tiene para ti. Me Bueno, encantó. Muchas gracias, Dami, por invitarme. no, ¿cuál Esta invitarnos? Hacer sección. parte de estas enseñanzas que vienen muchas más, de verdad. Siempre a veces nos hemos reunido y decimos, bueno, siempre tocamos temas y decimos, bueno, ¿por qué no hablamos de estos temas con nuestras amigas, con nuestras personas que nos están viendo? Y ¿por qué no discipular, verdad? También, Vamos a claro. discipular y a llevar la palabra de Dios a quien la pueda escuchar y quien la quiera recibir en el nombre de Jesús. Bueno, espero que te haya edificado. Léete el capítulo completo y vas a ver cómo Dios te va a seguir hablando. Sí. Que tengas un día sobrenatural en Cristo Jesús y espero vernos en una próxima edición. Vaya, hasta luego. Nos vemos en una Jesús, el próxima. camino, la verdad Y la vida. Amén, amén. Bye.